¿sí? Si hay una esquizofrenia, si hay algo, un trastorno de identidad que esté más... Una personalidad múltiple. Una personalidad múltiple. O sea, eso sí es tratado médicamente para relajar a la persona. O sea, eso es otra técnica. Pero ya si ve que tú no tienes un problema mental, entonces empieza ya un tratamiento hormonal, un reemplazo hormonal. En el reemplazo hormonal ya... ¿Y entonces te dan hormonas del sexo en el que te quieres convertir? Exactamente. Sí, pero no es para convertirte en mujer, o sea, esa es una situación secundaria, sino es preparar al organismo para una operación. Porque obviamente ahorita tú tienes gónadas, en mi caso, gónadas masculinas. Entonces lo que tratan al hacer el reemplazo hormonal es que el cuerpo se habitúe a nuevas hormonas. A nuevas hormonas, para que cuando llegue la operación tú ya tengas ese reemplazo de hormonas y no te vaya a dar un ataque cardíaco, no te vaya a dar, porque los seres humanos somos seres hormonales. O sea, y al hacer el reemplazo, o sea, estás metiendo las hormonas que ya no vas a generar tú normalmente. Y a ver, Mario, para ti, ¿cómo fue eso? ¿También fuiste con el psicólogo, viviste el Lo que rol, pasa todo? que, ¿qué crees? Cuando hablé con la sexóloga, que yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo ya lloré, ya pedí perdón, ya hice todo lo que tenía que hacer. Nada más lo que quiero que usted me diga dónde puedo ir para que me transforme en el cuerpo. Y me dijo, no, pues hay que vivir el rol. Le digo, mire, yo ya tengo desde los 20 años que me he visto de hombre. Le digo, pero lo que pasa es que tengo gusto. ¿Cómo voy a vivir ir a la playa y desnudo? Bueno, ponerme mi calzoncito y meterme a la playa y cuando me agarre el policía decirle, oye, pues estoy viviendo el rol de hombre. Sí, yo le dije, pues sí. Dije, no, le digo, yo quiero cambiarme el cuerpo. Yo ya no quiero... ya tengo 49 años padeciendo. Y a ver, una parte de lo quirúrgico es la extirpación de las glándulas hormonales. Sí, quitan el útero y quitan, en este caso, la matriz. Y en tu caso, Diana Laura, ¿qué quitaron? Reconstruyen, o sea, del material que existe del pene, del escroto, crean una vagina. La rehacen, le llaman neovagina. Entonces la forman. Pero no es una castración como tal, sino es una reconstrucción del material que se tiene. ¿Y te pusiste busto? Sí. ¿Y tú te lo quitaste? Sí, yo sí me lo quité. Bueno, me lo quité el doctor, ¿verdad? Claro. ¿Y hay una reconstrucción genital, Mario? Sí se puede, pero en España. En España. En España, pero vale como... En España ha de costar 300. 300,000 pesos. Y Diana Laura, tú cuando piensas en femenino, ¿qué piensas? Vemos actitudes que sí son diferentes, como que la mujer fluye y el hombre es muy tosco. Cuando les pides una hoja, te agarran la hoja, la doblan, le ponen un moñito y te la dan así con mucha tranquilidad. Y el hombre es muy tosco, muy aventado, como que agarra y te da la hoja, así te la avienta, ¿no? O sea, tú querías esa dulzura, la sentías, la fluidez. Sí, o sea, adoptas esa manera de ser, esa fluidez. ¿Qué mujer veías que decías, yo quiero ser como esa mujer? Uy, pues todas. En cierta forma todas tienen ese algo de fluidez. ¿Sí? Laura, como feminista te lo pregunto. Cuando fuiste cambiando de apariencia, ¿notaste que el trato de los otros hacia ti cambiaba? Pues de hecho, ese cambiar, ese viaje de uno a otro sexo, llega un momento en que estás exactamente a la mitad y los demás te ven como homosexual. ¿Y te tratan mal allí? Sí empiezan miradas, empiezan señalamientos. Es el periodo que más agresiones uno puede tener. ¿Sí? El en medio. El del medio. ¿Y después cuando...? Y después cuando ya pasas, ¿te piropean es que ya y chiflan? ¿no? ¿Te piropean y chiflan también? Sí, ya llegaste. Es que ya llegaste. ¿Y tú, Mario? Mira, a mí me sucedía al revés, A mí, por ejemplo, a mí me decían, oiga, joven, pero como ya tenía busto, me volteaba y me decían, ay, disculpe, señorita. O sea, a mí era al revés. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de que si tu vecina
Un día sale con la ropa de su esposo, nadie la voltea al ver. Se pone el pantalón del esposo. Es que totalmente. Se pone la camisa. Los transvestis de mujer a hombre son como invisibles.